Muy buenas noches, tardes o días. Bienvenidos ruteros del vino y wine lovers. En esta sesión vamos a hacer un viaje a una localidad muy especial para los Wine Spiders, porque tras este viaje que vamos a contaros, que fue una gran experiencia de un día, pues nació el germen de lo que hoy es Wine Spiders, este club del vino, de la cátedra en turismo, y a través de este podcast de Vino entre Amigos, pues ha nacido esta versión dedicada al enoturismo, que es Catando Territorio. Y es que todos hemos estado muchas veces en esta localidad de Valladolid, que es La Seca, pero es la primera vez que nos dábamos este encuentro todos los participantes, y nos dejamos sorprender, y ahí descubrimos que había mucho más de lo que esperábamos, pese a que ya lo conocíamos. Así que sin más, pues empezamos. Y hoy pues tenemos una invitada muy especial, que es una gran conocedora de La Seca, que es Cristina, que es la técnico municipal del área de cultura y turismo del Ayuntamiento de La Seca, y desde sus inicios profesionales en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas, pues dio un salto hacia la creación y gestión turístico-cultural en sus diferentes formatos y formas de expresión. Y bueno, pues ¿qué tal estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar con todos vosotros, la verdad. Voy a aprender un montón de vino y compartir territorio, sobre todo. Nada, seguro que vamos a aprender más de ti que lo que puedes aprender de nosotros. Al fin y al cabo, estás viviendo allí, ¿no? Y tienes el conocimiento de primera mano. Y con nosotros pues nos acompaña el equipo de Wine Spiders, que es Patricia Regidor. ¿Qué tal estás, Patricia? Buenas Periodista. noches. Muy bien, periodista, comunicadora, sommelier y directora de la agencia especializada en la comunicación del mundo del vino, que le ha permitido transformar una pasión en su profesión. Es el medio Pinta en Copas, y le encontráis en su página web pintaencopas.com, y en Twitter o X y Instagram pintaencopas.com. Y hoy tenemos un debutante, pero que hemos rescatado porque realmente tenía mucho tiempo con nosotros, y es José Escribano. ¿Qué tal estás? Ingeniero informático, viajero, escritor e historiador por devoción. Muchas cosas, pero sobre todo, como él mismo se define, manchego. Y está dedicado pues a la promoción de los destinos rurales desde su blog, que es rutasporespaña.es. Y lo podéis encontrar en muchísimas redes sociales. Es que eres un friki de las redes sociales, y que lo diga yo. ¿Qué tal estás, José? En todas las redes habidas sí puede haber. Rutas por España, ahí le podéis encontrar. Y por supuesto a nuestro gran decano del mundo del vino, Rafa Tobar, un comunicador de los de antes, que es un auténtico wine lover que disfruta en dar a conocer y en conocer pues los vinos en su medio digital, que es labodegadelin.wordpress.com, y le podéis localizar en X e Instagram en @bodegateneo. Y el que les habla, pues David Vázquez, wine lover, viajero, gastrónomo y un friki de la comunicación 2.0. Ingeniero industrial y también enólogo, y escribo en los medios digitales Destino Castilla y León, Destino y Sabor y lamesadelconde.es. Me podéis encontrar pues en casi todas las redes de X o Instagram, @lamesadelconde, @destinocil o @destino y sabor. Pero a todos nosotros, que somos los Wine Spiders, nos podéis encontrar como un club de cata de vino y enoturismo en las redes, y sobre todo en las plataformas de podcast, en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aunque me han dicho que Google Podcast va a desaparecer, no sabemos lo que va a quedar integrado en cómo va a quedar, pero bueno, ya veremos. Y también pues podéis encontrarnos en nuestra página web, que es winespiders.com, donde además de escucharnos pues podéis leer los resúmenes que vamos realizando de todos estos episodios que vamos grabando. Y si además de escucharnos pues tenéis ganas de vernos, pues oye, estamos en YouTube, buscáis en Wine Spiders y ahí nos veréis hablando de vino y compartiendo fotos que el podcast no puede recoger. Y si además queréis contactar con nosotros, pues por supuesto en todas las redes sociales, X, Facebook, Instagram y Threads, en @winespiders, o bien a través de nuestro email winespiders@gmail.com. Y bueno, pues vamos a hacer unos agradecimientos, y es que estamos, que nos salimos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han apostado por escucharlos, por tener esa curiosidad y permitirnos llegar al top 1000 de los podcasts de España, que eso es una pasada. La semana pasada tocamos en la posición 948 y ahora estamos en 920. Muchísimas gracias, o sea, de verdad, estamos encantados. Pero hoy vamos a dejar un saludo muy especial en general a toda la gente de Valladolid, especialmente si están en la zona de la denominación de origen Rueda, pero por supuesto nos vamos a centrar un saludo muy grande a ese pueblo de Valladolid que es La Seca, que por cierto es uno de mis orígenes, que un cachito de algo me toca. Y así que, pues antes de que se me olvide y meternos en este viaje,
vamos a anunciar que el próximo domingo 17 de marzo de 2023 pues vamos a compartir una experiencia de enoturismo en la que estáis invitados y iremos a Villarejo de Salvanés junto a las bodegas Vinos Jeromín en la denominación de origen de Madrid y estaremos visitando pues patrimonio en este pueblo del sur de Madrid. Vamos a comer en un restaurante la gastronomía local, que es una de las cosas más interesantes que tiene el enoturismo. Realizaremos una visita especial de unas 2 horas con degustación a Vinos Jeromín y luego pues todo aquel que quiera acompañarnos además se puede quedar a la grabación en directo de un programa especial de Catando el Territorio. Así que si alguien está interesado, pues de nuevo puede contactar con nosotros en el email, os recuerdo, wineinspires@gmail.com o al WhatsApp 679-494259. Y ahora ya no me rollo más, que ya ha sido mucho, y nos metemos en Catando Territorio, que esto es un podcast que no va de vinos, pero algo se parece, así que como algo va de vinos, ¿podéis compartir en cámara qué vino estáis tomando? Cristina, rompe el hielo, que para eso eres la... Venga, yo rompo el hielo. Un vino verdejo, por supuesto, de la Seca. Para, en mi caso, catar el territorio, pero estoy segura que todo lo que compartáis de vuestros vinos, verdejos también, me van a servir para todavía degustar mucho mejor el que tengo entre mis manos. Bueno, es que no lo hemos dicho, es que hoy tenemos todos un vino verdejo, que son unos verdejos muy especiales, porque además en la Seca hay grandes bodegueros, grandes bodegas que aparte de que son muy interesantes para conocer y haciendo enoturismo, es que elaboran vinos que están por encima de lo normal de los vinos de la denominación de origen. Así que, Rafa, ¿qué tienes? Eso es un Menade, es el Noso, ¿me parece? No te oigo. Se ha quedado esto cortado. Nada, te estaba diciendo que era el Noso de Bodegas Menade, el 2023, que está elaborado con uva verdeja. Luego hablamos de él. Vale, José, por seguir al... Pues yo tengo Campos Elíseos, que es de 2021, de rueda también, un blanco. Patricia. Pues yo tengo Barco del Corneta, también verdejo, de la Seca, de la añada 2021, vinazo. Bueno, pues yo tengo uno de mis favoritos. El problema está que yo se me está viendo, porque este es el... Bueno. Ya, ahora es que no. lo que es el Javier Sanz Blanco sobre Elías del 2023 y la verdad es que le he abierto, le he olido un poquito y es que me estaba encantando lo que estaba yo ahí encontrando. Así que bueno, pues sin más, vamos a centrar un poco este viaje, que es, como hemos dicho, pues son bodegas muy peculiares, muy especiales, que no son las típicas, que tienen unos vinos que no son los, me vais a perdonar, la gente más verdejitos de rueda, sino que son unos verdejos superiores. Y ya hemos adelantado ya las bodegas, ¿no? Vamos a hablar de Javier Sanz Viticultor, de bodegas Campo Eliseo, bodegas Menade y bodegas Barco del Corneta, y cada uno tiene un vino de estas bodegas. Así que, pues, para no meterle mucha presión y que en compromiso, pues a Cristina le pedimos que utilizara un verdejo un poquito más genérico y que nos hable un poquito en grandes líneas, porque no se puede quedar hasta el final de la grabación, pues un poquito sobre qué podemos hacer cuando llegamos a la Seca. O sea, qué patrimonio, esa primera toma de contacto con la Seca, ¿cómo sería? Bueno, creo que la primera toma de contacto la habéis descrito muy bien a través de los vinos que mostráis, ¿no? Que es un gran ejemplo de otros grandes vinos que se elaboran en la Seca y que nos permiten, como nos gusta decir allí, con copa en mano, con copa de verdejo en mano, degustar este territorio, este pueblo de 1050 habitantes situado al sur de la provincia de Valladolid, que bueno, hay que decir que acoge la mayor extensión de viñedo de Castilla y León y que podemos observar, ¿no? Todo ese patrimonio, ya no solo paisajístico, sino también monumental, material e inmaterial, a través de un recorrido que yo creo que se presta más que interesante, ya no solo a través de las bodegas que hoy tenemos presentes, que incluso algunas de ellas tienen bodega subterránea con un relato histórico muy, muy interesante, sino también otras, como en el caso de Javier Sanz, que han apostado por la recuperación incluso patrimonial
con ese gran proyecto de la Orden Tercera y que, como digo, pues recorrer estas bodegas, incluso la bodega subterránea municipal, que desde esta entidad local hemos recuperado recientemente, enmarcada en ese siglo XVIII, en ese siglo de explosión, ¿no?, del cultivo de la vid en la seca, y que gracias a esos grandes años en los que aumentó ese cultivo de la vid, por lo tanto la elaboración de esos vinos, se nos permite hoy mantener y conservar este patrimonio material e inmaterial, pues podemos, ¿no?, hacer recorridos guiados, visitas guiadas para todos los visitantes, como digo, a través de esa bodega, de ese ayuntamiento, como conoces, David, con ese impresionante patio interior, obra de Ventura Rodríguez, de esa iglesia con el órgano barroco que a día de hoy sigue sonando, y siempre de manera complementaria con todas las bodegas del municipio y la restauración, por supuesto. Además, bueno, recientemente, como conoces y fuiste partícipe, estamos inmersos en recuperación de costumbres que han sido ya, ¿no?, pasadas y que tienen que ver con, bueno, pues esa manera de cultivar la vid verdejo, con esta manera de elaborar también, como hiciste la pasada Navidad, ¿no? Es una jornada intergeneracional de poda en la que participaste con nosotros, un placer, y que al final, bueno, pues permite sumergir, ¿no?, al visitante en esta cultura del vino verdejo en la seca. Así que lanzar esa invitación, sobre todo para los compañeros que no nos conocen aún, que la seca tiene, como decimos, carrete y copa siempre llena, desde luego. Claro, es que tú lo primero que llegas a la seca, por lo general el viajero termina aparcando en esa plaza de España y se encuentra con ese pedazo de ayuntamiento que es precioso, pero es que además está rodeado en todo su entorno con unos preciosos casas haciendo juego de ladrillo, casi un poco una versión moderna, ¿no?, del mudéjar. Uh-huh. Y es que ya te llama la atención y dices, oye, aquí la cosa vuelve, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ya si entras, que además yo nunca he tenido ningún problema, nunca nadie me ha parado, no sé si es que ya me conocen o qué, pero yo he entrado y llegas a ese patio y es que eso es una maravilla. Es una joya y como bien sabes, bueno, pues este es nuestro punto de inicio en todas las visitas guiadas que realizamos, bien sea bueno, pues hacia la bodega subterránea municipal que se encuentra en las inmediaciones de la pista, bien para recorrer el patrimonio incluso religioso, ¿de acuerdo?, para recorrer los murales que tenemos por el pueblo o para incluso después adentrarnos en los mares de viñedos que recientemente además han sido catalogados como viñedos singulares. Y es que este patio de estilo herreriano tiene su razón de ser, ¿no?, en ese siglo XVIII, finales del XVII realmente, y que es la excusa perfecta para, bueno, embaucar ya al visitante al cruzar esa puerta del ayuntamiento. Claro, es que ya solamente, incluso cuando llegas, puedes ir viendo que está rodeado de viñedo, en la mayoría de los casos viñedo antiguo, aunque hay viñedo nuevo, y es que el viñedo además, sobre todo en verano, tiene una cualidad, que es que está muy verde y te da una sensación muy fresca, muy atractiva, cosa que a lo mejor otro tipo de plantación, pues como el cereal, pues no resulta tan interesante. Y es que en la seca es uno de los puntos donde se empieza a replantar el verdejo tras la filoxera, con lo cual todavía vamos a encontrar algunas cuantas majuelos prefiloxéricos, y eso hace que tengan, pues como has dicho, unos viñedos singulares que tengan un gran atractivo y un gran valor patrimonial, aunque no sea un patrimonio fácilmente apreciable por todo el mundo. Eso es, incluso a efectos de catalogación que por fin lo hemos conseguido, ¿no?, con ese catálogo de 10 áreas geográficas denominados viñedos singulares, y que ha sido posible al trabajo técnico del área de geografía, al grupo de investigación Mundo Rural y a la participación ciudadana y empresarial del municipio, que ponen en valor y que son los primeros en conocer y reconocer el valor que tienen sus viñedos, sus majuelos, de acuerdo, por el tipo de plantación que tienen, por la antigüedad, el tipo de trabajo, la cercanía con el río Duero, ¿no?, en su cuenca sedimentaria de la zona sur. Por lo tanto, bueno, pues mostramos este patrimonio paisajístico también, que nos da la opción de hacer un montón de actividades de carácter cultural, enoturístico y también deportivo. Ya tenemos una ruta homologada que une
Medina del Campo, Rueda y La Seca, esa ruta ecuestre de senderismo y BTT de la ruta del vino de Rueda, y estamos trabajando en una segunda ruta que nos permite unir con Tordesillas a través del Camino de la Peña. Por lo tanto, todo ese entorno paisajístico, toda esa vegetación de viñedos también alternados con pinares, incluso bueno, pues con otros momentos de fauna y flora a lo largo de todo el año. Las estaciones nos dan mucho juego para seguir estudiando y aprendiendo nuestro cultivo de la vid, pues el visitante también demanda ese tipo de actividades y así las realizamos el resto del año. Bueno, sobre todo a mí me llama la atención es que encontramos un templo muy interesante, la iglesia mayor de Santa me vais a perdonar. De la Asunción, sí. De la Asunción, me queda en blanco. Sí, de la Asunción. Que bueno, yo sé la historia porque viendo todos los pueblos del entorno que están rematados por unos torres campanarios de unos estilos mudéjares preciosos, maravillosos, la torre campanario de esta iglesia, que merece ser visitada porque es bastante interesante, pese a que no tenga igual la monumentalidad más renacentista, pero sí la tiene la barroca, es más sobria en ese sentido, pero ¿por qué no tiene torre campanario? ¿No lo puedes contar? Bueno, pues como bien dices, tiene su historia, tiene su singularidad y bueno, pues ese hueco en el corazón de los lasecanos y lasecanas, porque en enero del 61, ese último cuerpo de la torre que mencionas, se desplomó por el alto peso, ¿no? de la campana y bueno, pues por esas tareas inexistentes de la limpieza de la palomina, ¿no? que aglutinan estos elementos arquitectónicos, se desplomó sobre el altar mayor, destrozando por completo una obra de Churriguera. Realmente fueron unos años de pérdida, ¿no? de pérdida patrimonial y que bueno, pues se solventaron en cierta medida pues, con esa mudanza de piezas que existían en la Orden Tercera, que como comentábamos anteriormente está desacralizada y que ha hecho un importantísimo proyecto de recuperación patrimonial el bodeguero Javier Sanz. Como digo, bueno, pues este último cuerpo desaparecido y que podemos contemplar únicamente a través de una imagen que se encuentra en la sacristía de Nuestra Señora de la Asunción y una réplica que tenemos en las inmediaciones de la plaza, que el vecino Gregorio Puertas Méndez obsequió al municipio en marzo de 2015, bueno, pues como recuerdo, ¿no? para todos los vecinos. Esa es una de las singularidades, una de, bueno, pues de las tragedias que vivió el pueblo de La Seca en esa década de los 60 y que también, bueno, pues en el interior de este templo todos los visitantes observan, ¿no? como en sus dimensiones acoge arte sacro que también surge, ¿no? de esas épocas de máximo esplendor y la joya de la corona, el órgano barroco, ¿no? catalogado el mayor esplendor estilístico y sonoro de la región que a día de hoy sigue ofreciendo conciertos y que además, bueno, pues en octubre tendremos, septiembre y octubre tendremos el tercer ciclo de conciertos de órganos históricos, órganos con solera, entre Nava del Rey, Rueda y La Seca. Al final, bueno, pues poner en valor también el patrimonio histórico. Hay que tomar nota porque, vamos a ver, en el turismo siempre hemos defendido que no es 80% es turismo y un 20% es vino. Entonces, evidentemente hay que convivir con el vino, pero al fin y al cabo esto tiene que ser turismo y el patrimonio deja de ser la excusa perfecta para conocer nuevos lugares y disfrutar de cosas que no encuentras todos los días. Oye, pues encontrar un órgano barroco operativo que funciona y además funciona muy bien, pues oye, fechas por septiembre-octubre, así que efectivamente. Y que, pues, bueno, gracias al vino, gracias al cultivo de la vid y a la elaboración del vino a lo largo de la historia en La Seca, hoy podemos hablar de patrimonio y hoy podemos hablar de enoturismo, eso sin duda. Sí, bueno, pero también tiene su historia, ¿no? Porque allí en La Seca, pues por ahí pasaron a principios del siglo XVI los comuneros y habéis transformado pues esas paredes poco sosas en una ruta de murales. Aquí, pues, mi amigo José es un experto en ese tipo de arte urbano, ¿verdad, José? Sí. Entonces, a ver, no tienen tantos pues, murales como tienen en tu pueblo. Puedes decirlo, aprovecha que eres manchego también, del Provencio. Tenemos unos 50. Pero bueno, bueno, La Seca, vamos poquito a poco, eso es, vamos creciendo. poquito a poco implementando esos murales con la excusa perfecta, por supuesto, de embellecer nuestras calles, pero sobre todo crear un relato
un relato en torno a los mismos. Y como el que muestras en la imagen, este es uno de ellos, con esos 4 capitanes comuneros que se dan cita el 3 de septiembre de 1520 en la primitiva sacristía de la iglesia, tras, ¿no?, la quema de Medina del Campo que acababa de ocurrir en agosto de ese mismo año, y que bueno, se encuentran haciendo ese movimiento comunero, ese desplazamiento hacia ya Tordesillas y el resto de camino que les resta, y que bueno, escriben una carta a la Santa Junta. Sin duda hay un relato histórico, sin duda bueno, pues hay una personalidad en todo esto, en tanto en cuanto los personajes que se ven en este mural, que se encuentran en las inmediaciones de la propia iglesia y de la propia bodega, vemos a 4 personajes del pueblo, ¿no? Una vez más integramos la participación ciudadana en ese conocimiento y reconocimiento de la historia lasecana. Los vestimos cual capitanes comuneros, Juan Zapata, Padilla, Luis de Quintanilla y Juan Bravo en este caso, para que formen parte de este proyecto a través de esta recreación histórica que lleva bueno, pues a imagen a este gran mural Carlos Adeva, este muralista toresano que ha trabajado con nosotros en más ocasiones y que bueno, una vez más nos permite, como digo, conocer y reconocer el vínculo histórico de la SECA y involucrar a la participación, efectivamente. Bueno, y por lo tanto, es otro recurso más visitable. Caminos. Además, está muy bien buscado, ¿no?, en este mural que le representan con unas cuantas jarras de vino, o sea que... Es que hay que destacar, David, que bueno, la política al fin y al cabo hoy en día, ¿dónde se hace? Pues en los bares y con un buen vino. Pues ya en esa época histórica, habiendo bodegas subterráneas en el pueblo de la SECA, hablamos del siglo XVI, pues también ya estaban sus cantinas y ya eran buenos conocedores estos capitanes comuneros de que en la SECA se estaba muy a gusto y se bebía buen vino. Así es, pero también hay otros murales que pues yo me he enterado hace muy poco, cuando estaba buscando información pues para actualizar el tema de qué hacer en la SECA, y es una preciosidad este mural dedicado a Juan Macías Revuelta, que es un imaginero alucinante lo que hace, pero es que aquí hay un artista, aquí hay más de un artista, está el artista original que hizo esa cenefa, y el artista que lo ha trasladado en forma de mural. Eso es, vuelve a ser Carlos Adeva en esta ocasión, a quien le trasladamos nuevamente este proyecto que quisimos rendir homenaje a Juan Macías Revuelta, realmente un retablista lasecano, quien bueno, pues elabora el retablo que actualmente preside el altar mayor tras ese derrumbe del último cuerpo de la torre de Nuestra Señora de la Asunción, y que era un retablo que procedía de la Orden Tercera. Para nosotros la figura y obra de Juan Macías Revuelta era totalmente desconocida hasta que empezamos a investigar, ¿no?, en estas obras, que incluso encontramos más obras dentro del propio templo, del actual templo de Nuestra Señora de la Asunción, y quisimos bueno, pues hacerle este homenaje en las inmediaciones nuevamente de la Orden Tercera de los franciscanos y de Nuestra Señora de la Asunción, bueno, pues el reflejar esa parte inferior del retablo, ¿no?, ese primer cuerpo, tal y como se realizaban los retablos anteriormente, ¿no?, con un primer boceto, un primer trazado, hasta que ya vamos finalizando los pasos con ese color, en este caso de las alas del ángel en color azul, invitando primero bueno, pues a conocer la historia del derrumbe de ese último cuerpo de la torre, el cómo se traslada esta pieza, obra de Juan Macías, para después proseguir al interior de la iglesia y descubrir el resto de la vida y obra de este retablista. Al final la SECA, bueno, pues es una de grandes artistas también. Te iba a preguntar yo, ¿existe ya una ruta de murales o de momento está en proceso? Realmente existe como tal esa ruta, ese servicio municipal de turismo que ofrece una guía para diferentes murales, como el que acabamos de hablar de los comuneros o incluso este de Juan Macías. A través de nuestra web municipal, www.ayuntamientolaseca.com, o redes sociales como es Turismo La Seca, Cultura La Seca, estamos también en Instagram y en Twitter, pueden consultar el dossier turístico donde se ofrecen diferentes tipos de visita, bien sean más temáticas, pues para visitar más el componente religioso, ¿no?, en el interior de la iglesia, sesiones didácticas de órgano barroco también, que se realizan incluso a petición de asociaciones, grupos concretos, donde bueno, pues tenemos un organista profesional ahí desmembrando lo que es la importancia de los órganos barroco,
como parte de nuestro patrimonio y como instrumento histórico, y también cada uno de estos murales. Por supuesto que se hacen ese tipo de visitas guiadas. Uh-huh. Y bueno, pues hemos estado hablando mucho de la Orden Tercera, y la Orden Tercera pues no deja de ser este templo ahí al fondo, que realmente estaba al lado, ¿no?, de la iglesia principal. Era una iglesia un poco más pequeña, un poco más modesta, pero aún así con bastante encanto. Yo de pequeño, alguna vez que iba por la Seca, lo recordaba en ruinas, y gracias a Javier Sanz pues está rehabilitado. Tuve la suerte de que me invitó pues justo antes de hacer la inauguración, con lo cual pude verla al principio, y luego ya cuando yo hablé de aquella experiencia conociendo el enoturismo de Javier Sanz, que a lo mejor me quedo un poco desactualizado, pues ya daré alguna pincelada más sobre este espacio recuperado que es patrimonio de la Seca, que casi forma bastante un conjunto, ¿no? Porque luego cuando veamos un poquito cada una de las bodegas de las que vamos a tratar, son todas, están o tienen una parte en edificios históricos rehabilitados, hacen que sea un conjunto que yo como naturista, a mí personalmente me parece muy atractivo, ¿no? De ver ese estilo tan homogéneo y tan bien cuidado. Eso es una gran ventaja. Así que, eso bueno, es. pues... Y es que incluso podemos hablar de conjunto etnográfico, porque el visitante se acerca a visitar, bueno, pues todo lo que hemos mencionado, incluso la propia bodega subterránea municipal, en combinación, en complemento con el resto de bodegas del municipio, más carácter tradicional, más carácter innovador. Hay hasta 25 bodegas productoras en este pueblo, ¿no? Y con el suelo completamente horadado de bodegas subterráneas, que además se complementa con esa extensión de viñedo. Por lo tanto, incluso podríamos hablar de al final un conjunto etnográfico en torno a la vitivinicultura en el caso de la Seca. Sí, y para mí una de las grandes joyas que tiene la Seca, lo voy a compartir en un vídeo que hice hace tiempo, a ver si podemos compartirlo sin problemas, a ver, es un vídeo que vamos a mostrar la bodega histórica, subterránea, que es que además tiene una historia alucinante, porque fue... A ver... Vaya, ponemos desde el principio, y como os contaba, ¿no? Pues lo que hace un enoturista cuando llega es, pues eso, aparcar al lado del ayuntamiento, se deja sorprender por ese pedazo de patio, por ese pedazo de edificio de Ventura Rodríguez. Se da un pequeño paseo por el pueblo porque no es muy grande, ve la iglesia, si puede que entre. Ahí vemos lo que queda de la torre. De la torre, eso es. Ahí está al lado, justamente, es la iglesia de la Orden Tercera, que ha quedado muy bien. Y ahí mismo, pues nada, en la misma plaza que hay, está este acceso en el que permites bajar y encontrarte una auténtica maravilla que, bueno, pues como me dijiste en aquella visita, pues al menos está datada en el padrón del Marqués de la Ensenada. Eso es. Y aquí se conserva, pues, casi como cuando la dejaron cerrada. Eso es, una suerte, porque los trabajos de recuperación han sido relativamente mínimos y lo más interesante ha sido, bueno, pues toda esa catalogación histórica en la que también nuevamente los vecinos han sido participantes, ¿no? Enseñándonos las bodegas que poseen muchos de ellos aún y compartiéndonos sus recuerdos, sus experiencias, en este tipo de espacio, en este tipo de fábricas históricas, podemos decir. Y como, bueno, bien experimentaste y conociste, pues poder conocer este espacio desde este punto de vista del patrimonio industrial subterráneo de la Seca, pues nos hace comprender mucho de lo que tenemos hoy en día. A veces, bueno, pues estudiar el pasado nos permite concebir el presente. Claro, pero esta es una bodega que, bueno, yo con las fotografías que tengo de otras bodegas históricas de la Seca, es que esta además está muy bien conservada, con un buen cimbrado de ladrillo, que no suele ser lo habitual en este tipo de construcciones de esta época, al menos no en la Seca, pero es que esta realmente es que es una maravilla y es que hay que visitarla. ¿Qué coste tiene visitar esta bodega? Actualmente el Servicio Municipal de Turismo es gratuito,
¿de acuerdo? Tanto la visita a la bodega como el resto de servicios, bien sean las visitas de la iglesia, la de los murales, son gratuitas, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí que es verdad que a lo largo... el que no vaya es porque, vamos, no puede poner la excusa del dinero. Eso es, estamos alrededor de una hora y cuarto descubriendo este recurso en concreto y que al final lo que permite al visitante, incluso también al vecino, es conocer el modelo tipo de bodega subterránea que existe en La Seca, que es el catalogado modelo de bodega vivienda, bodega doméstica. ¿De acuerdo? Y que, como bien dices, la mayoría de los casos están únicamente excavadas, ¿no? Pues excavaban además debajo de los corrales de las viviendas en peña o, como dicen familiarmente, esa cagalita de chivo que al público infantil le encanta, de lo que se acuerdan en toda la visita, pero que sin duda, bueno, pues todos los elementos arquitectónicos y conocer cuántas bodegas había, cómo trabajaban en relación a los lagares, qué se conservan de las bajadas del Mosto, cómo se elaboraba en los afamados dorados de La Seca, es realmente interesante para que, bueno, el visitante continúe su viaje por el resto de bodegas del municipio y lo complemente, como no, con la restauración local. Claro, es que ahí esto no deja de ser el complemento institucional del pueblo a lo que es las bodegas privadas comerciales que están funcionando. Y aunque voy a empezar con la primera bodega, Patricia, que tampoco puede quedarse hasta el final, que es Barco del Corneta, que además es que la entrada está prácticamente en ese meollo de cosas que hemos estado viendo en nada. O sea, es que tú aparcas el coche, te olvidas de él, te puedes mover de una bodega a otra y vas a conocer una bodega que es bastante interesante, aunque todavía no turísticamente al público. Cuéntanos mejor, Patricia, cómo es. Bueno, pues estamos en ello porque efectivamente la bodega es una casa con bodega. En realidad la casa es una casa castellana, solariega, también, bueno, hace referencia, ¿no?, a esa arquitectura clásica que hay en La Seca, porque de hecho la casa donde vive la propietaria, Bea, con su familia, era la antigua casa del boticario. Entonces, vamos, forma parte, ¿no?, de ese patrimonio histórico que comenta Cristina. Esa casa del boticario pues tenía un corral y después una zona pues para bueno, tener ahí las caballerizas, los gallineros, una habitación con aperos y un lagar que ahora mismo es la sala de catas. Entonces realmente es la casa de la propietaria. O sea, tú entras realmente por el patio, a un lado está la casa de la propietaria, que era la antigua casa del boticario, y al otro lado, que eran las caballerizas, el lagar y todo esto que hemos comentado, es donde está actualmente la bodega de elaboración y donde bueno, se conservan los vestigios del antiguo lagar de piedra, que ahora mismo, en este momento, se está rehabilitando para ser una sala de catas, y después se baja a las bodegas históricas. Entonces, bueno, en cuanto se termine esta rehabilitación, realmente se va a abrir al enoturismo, eso seguro, y espero que sea más pronto que tarde, pero ya sabéis que las obras en este tipo de construcciones pues lleva su tiempo, y bueno, pues se podrá catar los vinos en lo que era este antiguo lagar y después recorrer las bodegas, las capas subterráneas. A mí una cosa que me parece muy interesante, sobre todo de cara a la gente que le gusta el vino, es que los vinos que elabora Barco del Corneta son vinos muy especiales. Por lo general, pues esta es una fotografía de sus viñedos, pues están en ecológico, en algunos casos prefiloxéricos. Eso va a hacer que tengas unas cualidades de vinos muy interesantes que luego en la cata vas a encontrar que no es lo que decía yo al principio, los verdejitos denostados. No es el verde frito fresquito, ¿no? Que bueno, que sí, que son frescos, pero que son afrutados, cualquiera de los que estamos catando ahora mismo, pero que se hace que salgan de lo clásico, lamentablemente llamado ahora clásico, ¿no? Porque para mí, como descendiente de la gente de La Seca, para mí esos verdejos modernos, para mí modernos, pues son bueno, no están mal, pero donde esté cualquiera de los que tenemos ahora mismo, pues no tiene nada que ver. Tiene también
viñedo nuevo, ¿no? Por lo que tengo entendido, porque yo no pude ir sí, la historia realmente de Balcó del Corneta es porque Bea en el año 2007 volvió a La Seca, que es pues el pueblo de su familia, en un terreno de su abuelo en el Pago de Cantarranas, que es una zona como muy conocida allí en el pueblo por la calidad de las uvas que allí se producen. Pues en esa parcela que era de su abuelo, plantar verdejo junto con su madre, y la idea inicial era cultivar uva de mucha calidad, en ecológico por supuesto, para venderla. ¿Qué pasa? Que bueno, al final ya sabemos lo que pasa con los precios de la uva, y se animaron a elaborar pues un par de barricas de ese vino de este Pago de Cantarranas. Tú decías que es joven, bueno, sí, es joven porque se plantó en el año 2008, ya va teniendo sus añitos, pero sí, es una viña joven. Elaboraron esas 2 barricas y bueno, Bea está trabajando en otro sitio, en otra bodega, y cuando pasaban importadores y pasaban visitas y probaban ese vino, pues vieron que realmente era algo especial, algo singular, algo que nunca habían probado. Ese vino lo elaboró fermentando directamente en barrica, o sea, no es un vino joven, no es un vino de consumo inmediato, por decirlo así, sino que es un vino realmente de guarda. Y bueno, pues poco a poco el proyecto fue cogiendo forma, fue haciéndose poquito a poquito más grande, no tanto en volumen, ¿no? Sino en asentarse en coger forma realmente. Y bueno, yo creo que es uno de los... yo creo, pero no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas de que es uno de los grandes vinos blancos de este país. Y bueno, después de dar pingoletas, pues por fin ya logró su sueño, ¿no? de tener esta bodega en el pueblo de La Seca. Y bueno, no sé si habéis visto antes la botella, tengo aquí la añada 2021. No es, como decíamos, no es un verdejo al uso, es un verdejo ecológico, fermentación espontánea, una elaboración súper cuidada, súper mimada en esas barricas, ¿no? que estás mostrando. Y bueno, como tanto Bea como su socio Félix cuentan, es la interpretación personal del verdejo de La Seca. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero desde luego es algo singular y se denota que hay una personalidad. Claro, pero es que se está elaborando, por lo que yo he podido ver, se sigue elaborando en esas instalaciones originales, que le va a dar un toque muy personal a sus vinos. Sí, bueno, al final, aparte de todo el cuidado que se tiene en el viñedo, ese trabajo en ecológico, ese mimo, también, bueno, pues apostar por esas fermentaciones con levaduras naturales. Si además tenemos estas instalaciones que tienen unas condiciones de humedad y temperatura que son homogéneas durante todo el año, pues bueno, ahí ya digamos que terminamos de cerrar el círculo. No, en eso no hay duda. Sí, a ver, de momento, por lo que dices, no es visitable. A lo mejor concertándolo con tiempo y demás, pues si estás muy interesado, creo que se pueden visitar. Yo creo que cuando se abran al público de una forma más abierta, valga la redundancia, pues esta bodega es una bodega que tiene una historia que contar, ¿no? Sobre todo si tienes un poquito de experiencia, ¿no? De conocimiento, te tiene que atraer. A mí por lo menos yo la veo y digo, es que yo quiero conocerla. Y si además terminas pues como con esa gama de vinos, tomándote una degustación en un sitio muy especial, como me estás diciendo, que va a ser en esas instalaciones históricas, pues evidentemente es que la experiencia queda muy bien, quedas recordando eso, diciendo qué bien lo he pasado. Luego sí, de ya hecho, te puedes algo. Que el proyecto ya tiene forma incluso las experiencias que se van a ofrecer, pero bueno, esto al final es una bodega
muy pequeñitas, un proyecto pues muy familiar y las cosas van un poquito más despacio. Ahí además tenemos la gama de vinos, a la izquierda la etiqueta azul, ¿no? Barco del Corneta, que es el buque insignia, este verdejo que procede exclusivamente de esta parcela de Cantarranas que está en la Seca y que bueno, la idea es que también se visite. Luego está Cucú, que es el vino más joven de la casa. En este caso tiene tanto uva de esa parcela de Cantarranas como uva de Segovia, por lo tanto se puede decir que es un verdejo regional. Y bueno, los otros tres vinos, ahí sí que estamos hablando de viña muy vieja, que antes has hecho alusión, David. Y bueno, ahí lo que se ha pretendido es poner en valor las 3 variedades históricas de la zona, que es el verdejo, la viura y el palomino. Ahí ya damos también un salto en la edad del viñedo, también bueno, en el concepto de los vinos, en la calidad, y un salto para abajo en la producción, porque son ediciones muy limitadas. Vamos, tuve la oportunidad de probar esos vinos en Peñín el año pasado, el anterior, no me acuerdo ya. Y los vinos de los parajes del infierno son una chulada, es una pasada. Los primeros también son fantásticos, pero el salto de calidad que supone los parajes del infierno son una auténtica chulada, un objetivo para cualquier wine lover, totalmente. Sí, desde luego. Sí. Si fuéramos franceses, pues a esto le pondríamos el lacito, ¿no? De un Grand Cru y se vendería a cojón de mico, pero bueno, vamos poco a poco. Yo siempre digo que es muy barato, y más estos vinos como otros que hoy vais a presentar, porque joder, algunos, aparte de la elaboración que tienen, las instalaciones, las bodegas subterráneas, pues al final, aunque son cómodas de trabajar, ¿no? Porque bueno, las hemos hecho cómodas actualmente, pero bueno, no es lo mismo que tener una nave a pie de calle ¿no? y hay una parte artesanal pues muy grande. Y que te cuentan una historia, cuando tú estás visitando, y vale que nosotros a lo mejor ya estamos, que somos muy conocedores, estamos muy experimentados, pero a mí todavía me sigue emocionando, ¿no? Cuando te encuentras una historia de verdad, no una historia ficticia. Y es lo bueno que tienen cualquiera de estas bodegas que vamos a visitar en este viaje sin salir de casa. Sí, realmente, de hecho, David, mira, quería compartir, porque había preparado también unas fotos, si te parece bien. Sí, claro. A ver si me deja. Es que había preparado aquí. Ahí no la veis, ¿verdad? Todavía no. Tienes que darle arriba de compartir. Sí, pero es que no quería esta. Espera un momento. Quiero esta. Bueno, en este caso esa casa del boticario tiene su miga, ¿eh? Y desde el punto de vista del relato histórico que, bueno, pues compartimos en las visitas y que pudimos conocer, tiene su importancia, porque ese boticario ayudó con el doctor Fermín Bedoya y el resto de viticultores al resurgir del cultivo de la vid tras la filosera, o sea que esa casa como instalación y esencia también, la secana, es muy bonito conocer. Ay, pues, ¿sabéis que esa información, ¿sabes a quién les parecería muy interesante? A los compañeros podcasters de La Filoxera, y desde aquí un guiño, si nos oyen, que siempre andan buscando aquellos pioneros que lucharon contra la filoxera y siempre terminan apareciendo franceses. Bueno, pues mira, también tenemos aquí en España un luchador. Sí, hemos intercambiado algún tuit con los amigos de la filoxera, porque incluso, bueno, Javier Saz tiene cepas datadas de 1860 y también es un fiel reflejo de ese contenedor contra la filoxera. Nada, creo que ahora sí que veis la foto, ¿verdad? Sí, así es. Esta es la vista desde la bodega, se puede ver perfectamente como un barco de papel que surge entre los edificios de la Seca. Es una vista que se visualiza cuando se viene desde Serrada. Aquí supongo que veréis también un poco las barricas, ¿no? de una de las cavas históricas. Esta es una de las maravillosas zonas de cata donde se podrán degustar los vinos, ahí en el subsuelo de la Seca.
Y nada, por finalizar, esta es la parcela de Cantarranas, que está abrazada por un pinar, y creo que aquí precisamente se puede ver un poco esta hondanada que hace referencia a ese barco del que hablamos y que da nombre a la bodega. Pues oye, qué chulo. Ya hacía tiempo que no veía esta vista. Últimamente siempre soy conductor, pues estás pendiente de la carretera y ya no te puedes fijar en estas cosas. Bueno, pues si quieres aportar alguna cosa más, algún dato de interés, ¿cuándo más o menos podremos visitar esta bodega? ¿Te atreves a mojarte? Me hubiese gustado que estuviese ya. Entonces vamos a intentar a ver si podéis estar para verano o una cosa así. Pero como os digo, Edu, que es el marido de Bea y es otro de los tripulantes de Barco del Corneta, es quien es quien ha hecho toda la imagen, las etiquetas, es un artista, y es también quien está rehabilitando esta sala de catas, poniendo pues todo el patio en orden y demás. Y claro, cuando las cosas se hacen desde casa, pues llevan más tiempo de lo habitual. Pero bueno, a mí me gustaría ya que en verano, por lo menos la primera experiencia, estuviese en marcha. Así que bueno, estar atento también a las redes y demás, porque avisaremos de ello, claro, por supuesto. Oye, pues yo voy a tirar aquí la caña, ya sabéis que soy muy pedigüeño. Le voy a decir a Cristina, organízanos después de Vendimia para que estén más tranquilos y nos vamos a grabar a la seca. Repetimos este formato, pero con público. Ahí eso está hecho, hacemos un circuito, una propuesta interesante entre todos los presentes. Pues sin más, creo que vamos a pasar a José. Sí. José, ¿qué nos puedes contar? Porque tú nos vas a hablar de también una bodega que es muy especial, que voy a compartir, si el ordenador me deja esta vez rápido, sobre Campo Eliseo, que también, o sea, si tú cuando llegas, es que la casa, es que es una preciosidad esta casa. No sé cuánta historia tendrá original, si tendrá añadidos, imagino que sí. Lo que tienen las cosas históricas es que están vivas y van creciendo, pero vamos, tú ves esto y es que ya dices, aquí me puedo enamorar del vino. Es mejor ir enamorado, De la visita que tuvimos en aquella ocasión, claro, yo me he decidido por esta bodega porque claro, a mí me gusta más el tema cultural, la historia, y la casa tenía mucha historia detrás. La casa que estamos viendo ahí forma parte de un conjunto de 2 casas. O sea, cuando estás allí te cuentan un poco la historia que hay detrás. Esta casa es del siglo XVII y que tenía una gemela al otro lado que durante la guerra pues desapareció, y que el escudo de armas pues lo único que quedó de esa otra casa gemela que se consiguió traer y que ahora preside un poco la bodega. Entonces esas 2 casas gemelas tiene esto mucho que ver, lo que hemos hablado del patrimonio, que alrededor de la plaza, en la seca, se encuentran edificios antiguos, y también hay que ver un poco que las bodegas también sirven una manera de una inversión privada para recuperar el patrimonio, y ahí se ve claramente como que esta casa, la bodega Campos Elíseos, pues la compra, la restaura, descubre que hay una bodega subterránea que está a 10 metros de profundidad, de 500 metros cuadrados, y decide recuperarla y utilizarla para la fermentación de sus vinos. Entonces ahí claro, hablamos de... Es que claro, cuando tú entras a esa zona de elaboración, que aunque siguen elaborando en superficie, por sus formas, que recuperan unas formas clásicas, además, bueno, pues creo que tienen origen más internacional, van a hacer cosas un poco más fuera de lo tradicional en la seca, pero lo van a hacer conservando un poco, respetando, ¿no?, el producto. Y tienes una cueva que está muy bien conservada y que es una maravilla de visitar, con sus fudres, con sus huevos, y eso creo que se va a notar, ¿no? Claro, y que te he cortado, las fotos que se utilizan las últimas tecnologías. Además, esa fue la primera bodega en la que yo vi ese
tipo de huevos, que ahora ya en otras bodegas que hemos ido visitando, pues ya en Valladolid es más habitual. Aquí en Castilla-La Mancha todavía, a lo mejor en Feliz Solís, pero todavía no se innova tanto. Pero que estos huevos o en la otra que has puesto, pues se innova más. Pues estamos hablando de una cueva tradicional en la que se utilizan las últimas tecnologías, pues un guiño un poco de mantener un poco la esencia de lo tradicional, pero con los últimos avances. Al final, el dueño aquí no es una bodega familiar, ni mucho menos, sino que es te digo exactamente el nombre, François Luthor, pues era de una cuarta generación de bodegueros de Burdeos, o sea que vienen precisamente de Burdeos, de la cuna del vino. Ha comprado diferentes bodegas en diferentes sitios, tenía en Toro y pues llegó a la Seca y se enamoró del sitio, como muchos. En Toro también hay otras bodegas que hemos visitado, también enamorados de gente extranjera que ve en los terrenos y se enamora y construye su propia bodega. Pues aquí pasa igual, ve la Seca, le descubre todo el paisaje de viñas y decide que ahí quiere montar una bodega y compra esta casa y empieza él con otros amigos de toda la vida que eran enólogos, pues decide crear este proyecto de bodegas Eliseo. Y empieza Campo Eliseo. Y decide, pues aprovechando lo que es el vino de rueda, pero buscando, pues, lo que has dicho, de que no es el típico verdejo afrutado y tal, sino que ya estamos hablando de, una fermentación un poco más, un vino más elaborados y utilizando pues métodos un poco más avanzados, ¿no? El típico que estamos acostumbrados de un verdejo afrutado que ha pasado muy poco tiempo en un depósito de acero inoxidable y poco más. O sea, aquí ya implican una elaboración más desarrollada y son vinos ya de mayor calidad. Y bueno, y luego terminar con una cata, pues redondea la experiencia, y si además tiene la suerte de hacerlo con alguien que realmente ame el vino, pues que en aquella ocasión pues tuvimos la fortuna. Acuérdate que bueno, porque teníamos la agenda apretada, pero si no nos hubiéramos quedado ahí más tiempo. Claro, además el que nos hizo la cata, que tú lo dijiste, me parece que era su padre, era corresponsal de televisión española en Medio Oriente, o sea que era de una familia de periodistas y que se notaba al hablar como sus dotes, la manera de expresarse y que nos tiramos bastante tiempo, más que visitando las instalaciones, fue la cata nos tiramos más. Pues claro, empieza a hablar, de contarte toda la historia que hay detrás de la bodega y tal, y da gusto escucharle. Entonces ahí probamos dos vinos, que uno es el que tengo yo aquí, que es el blanco, y luego también catamos un rosado, que ahora mismo parece que se está poniendo un poco más de moda. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en la bodega de mi pueblo, Bodega Campos Reales, pues ahora empiezan con los rosados, que nunca han tirado por ello, pero y le está yendo bastante bien, y ahora parece que el público le está gustando esto de los vinos rosados, pero ahí cuando lo probamos pues estaba bastante bien. No es lo típico que podrías esperar en una zona de verdejos, pues, pero era un vino bastante interesante para una cena, para probar con carnes, o como esta mañana que he probado una receta tuya, he hecho arroz a la zamorana, así que para este tipo de comidas copiosas, pues un vino bastante interesante. Y ya que tenemos a alguien escuchando, ¿nos puedes contar actualizado cuánto cuesta visitar esta bodega? ¿Alguien sabe? Lo he mirado, porque ahora mismo son 20 euros la visita. Es hora y media, que es cata. No sé exactamente, nosotros probamos dos vinos, no sé si sigue estando con dos vinos, visita la bodega con la cata. Lo que no sé si se puede ir al terreno o no se podrá ir al terreno, eso aparte, pero sí, ahora mismo está a 20 euros la visita. Sí,
Pues sí, por favor. Sí, Pues sí. Hola. Buenas noches. Soy Mariví, soy la responsable de enoturismo de Bodegas Campo Elíseo en La Seca, y a día de hoy tenemos 3 tipos distintos de visita. La visita más básica, que como bien ha dicho José, se compone de una visita guiada a la casa histórica, a la bodega subterránea, y terminamos con cata de 3 vinos de la gama Hermanos Lurton, la gama más sencillita, los jóvenes, incluido ese rosado del que hablabas. Luego una visita, una segunda modalidad de visita que incluye visita al viñedo, los viñedos François Lurton, que es nuestro jefe y propietario de esta bodega, los tiene en el municipio de La Seca, en 3 parcelas bien diferenciadas, camino del puerto, que está dentro de los viñedos singulares de La Seca, La Perdiz y la Seca Joven, para más o menos situaros. Y esta visita incluye visita al viñedo, visita a la casa, a la bodega histórica, y cata de 3 vinos de la gama Campo Elíseo, Cuvée Alegre, perdón. Los Cuvées Alegres son ya vinos de gama alta, que son un blend de diferentes fermentaciones. Entonces, creo que somos a día de hoy todavía la única bodega que fermentamos los blancos de rueda en esa bodega subterránea que habéis puesto fotos, y además les envejecemos. Entonces, François tiene esa capacidad de juntar tradición e innovación. Sigue haciendo los vinos, sobre todo el gran vino de rueda, que es el que está bebiendo hoy José, y los vinos de alta gama, con esas técnicas de nuestros antepasados, aunado con la innovación. Esa visita dura más o menos unas 2 horas, 2 horas y media, y cuesta 30 euros. La primera 20, esta segunda 30, y luego una tercera modalidad que sería igual que la anterior, pero ahí catamos todos los vinos de alta gama, 5 vinos de la bodega, que son 50 euros. Y bueno, Pues, con toda señalaros la gama que también... tenéis, perdonad un segundo, pero es que con la gama de vinos que tenéis ahí, o sea, me parece barato. O sea, si puedes probar lo que quieras, o sea, puede ser una auténtica maravilla. O sea, a mí me dejáis, tiráis la llave y me quedo dentro, ¿eh? Me gustaría añadiros que el año pasado ya sacamos un vino, un orange wine, que elaboramos en esta bodega de La Seca. No está dentro de la DO Rueda, porque el Consejo Regulador de Rueda no permite este tipo de vino por su proceso de elaboración, no porque las uvas con las que se elabore no estén dentro de la DO, que sí que lo están. Y lo fermentamos íntegramente en la bodega subterránea. Es un vino muy interesante porque es elaborar una uva blanca como si fuera una tinta. Hacemos mezcla al 50% de uva Sauvignon y uva verdeja. La fermentamos en barrica de roble francés, en ambos casos. Y después, cuando más o menos llega a una densidad de 1000, lo que hacemos es sangrar. No utilizamos la prensa, en este caso, sangramos y enviamos a que termine esa fermentación y el envejecimiento a barrica nueva de roble francés hasta el mes de junio. Es un vino muy singular, sin filtración, con su turbidez típica de los orange wine, y es una delicia. Os lo digo porque es algo nuevo que ahora mismo estamos elaborando en La Seca. Lo ha puesto de Orange. No, el orange yo- wine, que se llama Cíbola. Hace Yo no tiempo soy- además, no soy mi amigo, ¿eh? varias veces y es espectacular. No soy mi amigo de los Orange Wine, pero yo los he intentado hacer, no me han convencido, pero yo siempre digo que hay que dar segundas y terceras oportunidades a un vino. Simplemente hay que encontrar o sea, sí que me lo apunto. Ahí Apúntalo porque seguro que le vas a el Cambio de resultado va a ser óptimo. Ya te lo O sea, adelanto. yo ya me he cambiado muchas veces de opinión, de vinos de no, esto no me gusta, y cuando pruebas algo bien hecho, dices, ay, pues a lo Claro. mejor estaba equivocado. Entonces, bueno, Pues le no. daremos una oportunidad, queda anotado. Yo por lo menos Además, una Dale súmale- una oportunidad. Súmalo al relato de la experiencia que te va a acompañar, que eso ya también Sí, es espectacular exacto. en esta casona y en estas galerías subterráneas. es que son todas, además, lo decíamos al principio, un patrimonio que tiene estas bodegas que da gusto verlas.
Es una apuesta muy importante que realizan. Ya lo comentabais antes, ¿no? Que las bodegas recuperen estas fábricas históricas para seguir empleándolas en la medida de lo posible para el fin en que fueron construidas es de aplaudir. Continúen su uso que se había perdido y darle una segunda vida, que es lo importante, que el patrimonio no sirva solo para estar ahí, sino que tenga una función y una utilidad. Efectivamente. Pues yo creo que pasamos al siguiente punto y es otra bodega muy, muy interesante, con una historia detrás que es alucinante, y nos vamos a trasladar hasta las bodegas Menade. Rafa, cuéntanos, porque esto es lo de Menade es que es para quedarte sorprendido y mucho. No, claro, es una bodega realmente fantástica. He podido estar tanto en la bodega que tienen en Rueda como esta que tienen en La Seca, una bodega del siglo XIX, una forma de elaborar además muy especial, muy propia de ellos. Richard Sanz, que es un poco el alma mater de la bodega, también elaboró unos vinos muy singulares. Hoy estoy con un oso que tiene como parte también muy particular, muy personal, que utiliza no uva verdejo, sino uva verdeja, que por lo que he estado buscando y apenas he encontrado nada, solamente se puede encontrar allí en La Seca. Entonces, yo te lo explico, Rafa. Sí, cuéntame, si la tienes ahí más, porque ha sido una búsqueda de decir, ¿habrá más vinos elaborados así? A ver, al final no la verdad no es que sea otra variedad, sino es simplemente que es un clon recuperado, un clon histórico de la uva verdejo. Entonces, lo que hizo Richard fue pues coger el material genético de unas viñas muy viejas, prefiloxéricas, de verdejo, que los paisanos realmente toda la vida han llamado verdejas, y reinjertar todo su viñedo. Entonces esa variedad, ese clon, realmente sí que tiene unas características diferenciadoras frente a un verdejo que tú puedes comprar en un ¿cómo se dice? Perdón, no me sale ahora. En vivero. Sí, pues es más rústica, tiene la piel más gruesa, bueno, pues tiene unas características diferentes. Él ya conocía, o sea, ya sabía que había algo de especial en este clon porque lo había elaborado con su padre, y cuando, bueno, pues empezó con el proyecto personal, pues decidió reinjertar todo esto, toda la viña de verdejo en verdeja. Esa es un poco la historia. Bueno, es que de hecho, enológicamente, en Rueda se va a encontrar varios clones diferentes de verdejo. Claro, es que eso es muy interesante también. Sí, o sea, es una riqueza genética para la gente que le guste el mundo del vino y la enología en concreto. Porque luego yo más adelante, ya lo voy a adelantar, no tengo el vino aquí, pero sí, Javier Sanz tiene un clon diferente, que yo sí lo conocía de mi familia, de haberlo escuchado, la Malcorta, que no deja de ser una verdejo diferente. Es una verdejo, pero con unas cualidades que a lo mejor, pues, gente no muy especializada no va a ser capaz de encontrar diferencias en el vino, pero bueno, tiene sutilezas que bien utilizadas y bien aplicadas, pues te hacen vinos distintos, y a quien le guste el vino, pues lo va a gustar. Yo tengo la suerte además de que puedo conseguir bastante fácil en mi ciudad vinos de Menade, y la verdad siempre es un verdejo que siempre está en mi vinoteca. En cuanto llega un poquito la época de abrir igual más blancos que tintos, la verdad que damos bastante cuenta de muchas botellas de Menade. Luego me acuerdo mucho de la visita a la parte de abajo, donde tiene esas criaderas soleras que he ido recuperando Richard también para hacer esos vinos también vinacos totalmente. O sea, todo lo que es la misión, lo que es los adorados, es un espectáculo realmente, y la verdad que recuperar un poco también esa forma de hacer vino estilo Jerez, digamos, utilizando criaderas soleras, velo de flor. No es solo un invento del sur, ¿no? Que también se hacía mucho en esa zona de Valladolid, y que veo que hay muchas bodegas que están intentando recuperar, hacer ese tipo de vinos dulces, de hacer ese tipo de vinos con crianza oxidativa. Entonces, realmente sí, creo pero que Menade abrió eran tradicionales.
Era una tradición, o sea, era una tradición que estuvo a punto de perderse y por bodegas que tienen historia, que pueden hablar de historia, como puede ser Menade, como pueden ser otras tantas, en La Seca o en Serrada, pues se está logrando rehabilitar un parque de barricas con vinos dorados, vinos con una oxidación, con una reducción oxidativa, con una crianza oxidativa y reductiva, para lograr pues que no son Jerez, son otra cosa, son vinos. Es otro tipo de vinos, pero el poder utilizar un sistema parecido y conseguir vinos con una extracción aún más potente del territorio me parece fantástico, y ese riesgo que supongo que cuando les dijeron hace unos años pues vamos a volver a utilizar este sistema, ellos se arriesgaron y empezaron por ahí, debe tener un buen fruto con los vinos que estamos probando ahora. Exactamente. Sí, pero piensa que ya incluso la denominación de origen admite como vinos calificados. Sí, estos dorados. Porque se han dado cuenta de la calidad que tienen. No te puedes cerrar las puertas a lo que implica calidad. Lo que tienen que hacer es igual cerrar las puertas a lo que no es calidad. Sí, claro, pero que muchas veces hablamos, ¿no?, que los corsés que imponen las denominaciones de origen. De hecho, la mayoría, muchos de los vinos que estamos catando y estas bodegas no es denominación de origen, Sí. Es lo que iba a aclarar, que ni Menade ni Barco del Corneta precisamente están fuera de DO. El ejemplo que estamos viendo hoy precisamente con estas dos bodegas es que igual gran parte del talento de esa zona de La Seca de Rueda está fuera de la DO. Entonces o la DO se pusiera las pilas o simplemente pues habrá una parte que esté en DO y otra parte que no, y hay que seguir disfrutando del vino independientemente de eso. Al fin y al cabo los consejos reguladores generan más un corsé que otra cosa, exactamente, estoy de acuerdo con la palabra. No se puede poner puertas al campo. No, pero de hecho, por ejemplo, Campo Eliseo elabora vinos fuera de DO. Son verdejos con características únicas que no quedan admitidas bajo el amparo del Consejo Regulador. Y Javier Sanz, bueno, pues yo hoy tengo un vino dentro de DO, pero como más de una vez me ha dicho él en persona, a ver, hay vinos que necesito para pagar las facturas, que tienen que hacer caja, y luego tengo otros vinos que son los que a mí me gusta hacer. Así tiene que ser. A ver, no podemos ser todo el tiempo artistas. De vez en cuando hace falta trabajar de extras también, ¿no? Creo que todo, al fin y al cabo, es la calidad, son los vinos buenos los que hacen que la zona crezca y los que empujan. Y al final, pues, el tener que pensar que esos vinos, quizás los más singulares de la zona, están fuera de DO, pues también debería dar a pensar. Luego también quiero comentar que las experiencias enoturísticas que tiene Menade son súper curiosas. Estaba viendo las opciones que tiene para visitar ambas bodegas, porque la distancia es muy grande. Y luego además la posibilidad de, claro, ver como dos perfiles diferentes de bodega, ¿no? La bodega de La Seca más clásica, digamos, más buscando el terruño, la historia, y luego la bodega super nueva que tiene en Rueda, que es una auténtica pasada. Entonces... Sí, pero incluso esta de La Seca es moderna, porque es aprovechar pero sigue siendo una bodega básicamente siglo XIX, que la puedes haber reformado y preparado, pero la historia está ahí. Cuando bajas a esta parte, justo la foto que estamos viendo, realmente te impresiona ver el tamaño que tiene y esas tinas enormes que tiene allí preparadas. Sí, es que además he estado viendo las ofertas que tienen incluso para Semana Santa, que nos queda aquí a la vuelta de la esquina, y son realmente seductoras. Tengo que pensar un poco con más calma, pero mira, podría ser una buena forma de pasar un día allí. Uy. Además es un ejemplo de bodega, perdonadme que añada que bueno, en esa parte superior realizó, creo que se llama algo así como la custodia, ¿no? Eso como una biblioteca accesible realmente a visitantes, incluso a la propia población local, para que bueno, pues tomemos un vino rodeados pues de inmensidad de libros, inmensidad de historias. Volvemos a apelar al relato, en este caso de la familia Sanz, y que, como digo, bueno, pues se han realizado actividades allí, ¿no? De presentaciones de libros, catas, acciones especiales. Bueno, también las bodegas es de admirar que se involucren con la programación festiva, cultural y turística del municipio, abriendo sus puertas en momentos muy especiales.
Y luego también quería aprovechar, porque cuando hicimos el viaje todavía no había pasado lo que pasó después, pero uno de los mejores momentos que recuerdo yo de la época de la pandemia, de estar encerrado en casa, eran las apariciones de Richard Sands en algunos, con otros podcasters, con otros wine lovers, que realmente nos hacían pasar un rato divertidísimo, contándonos cosas fantásticas. Y de esa época, con la época del mundo del vino, con estar viendo vídeos por internet a veces y directos, realmente recuerdo muy bien 2 o 3 apariciones de él que fueron fantásticas. También, en parte, hay que darle las gracias a la gente que durante aquel tiempo intentó también sacar nuestra sonrisa. Sí, ahí lo dejo. Bueno, fue en esos momentos, porque este viaje como tal, me acuerdo, o sea, no se me va a olvidar jamás, fue en noviembre del 2019, justo antes de que nos estallara en la cara. Y pensábamos hacer muchísimas cosas en aquel momento. Es cierto, teníamos viajes pendientes y aquello todo se paró en 2 meses después. Y se nos fue todo al garete y nos quedó, bueno, pues el recuerdo, ¿no? de que esta fue una de las experiencias que vivimos en la Seca, espectacular. Y como habíamos dicho antes, es que todos habíamos estado alguna vez y la habíamos visitado, sí. Pero el conocimiento y el disfrute, la experiencia que nos llevamos en aquel viaje, bueno, pues nos fue dando un poquito de aliento, ¿no? A seguir y no tirar la toalla y el desánimo. Y muchas veces que hemos comentado, David, que claro, es complicado planear un viaje a la Seca con otras bodegas diferentes, cambiando. Fue una selección fantástica las 3 bodegas que visitamos, porque también estuvimos en Isa Canta la Piedra probando sus vinos. Manuel estuvo fantástico dándonos a probar de todas las barricas que tenía por allí. Fue increíble, fue una jornada fantástica. Sí, bueno, no ha podido estar en esta sesión porque no le interesa. Aquí fue un poco una especie de, bueno, pues sois personal experto y bueno, nos abrieron las bodegas, pero no suele ser habitual. Pero bueno, a lo mejor algún día se lo piensa. Y sí, es un sitio que es recomendable visitar esa bodega, aunque carece de este encanto patrimonial que estamos viendo aquí. Sí, es otro estilo, evidentemente, pero luego hablamos de los vinos, es decir, el probar los vinos de Isaac también está entre los mejores de la zona, sin ninguna duda. Y bueno, ya si pasamos a hablar un poquito de vinos, son los vinos de... Pues ahí están, me llevé de aquella visita a una misión y fue quizás el mejor vino que probé aquel año. A ver, es que me resulta muy difícil entre todos estos elegir cuál es el que más me gusta, porque esto es como si te preguntan ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? Entonces dices, yo quiero a los dos, por si acaso, ¿no? Pero es que es verdad que no son igual vinos para todo el mundo, para cualquier paladar, porque son muy únicos, ¿no? Y muy especiales, que se salen del Sotacayo Rey, y a quien le gusta el vino, desde luego, son los vinos que le gustan. A mí por lo menos son los que más me gustan. Todos, pero el Adorado, cuando tienes la posibilidad de probarlo, es increíble. No te haces idea de que en una zona de Valladolid se puede hacer un vino con ese punto tan sureño, quizás digamos, ese punto de vino de Jerez que te deja completamente flipado. Ya, pero estoy convencida. Sí, es un vino que muy, muy especial, muy para gente que le guste mucho el vino y que le guste experimentar cosas realmente chulas. Bueno, vamos a decir además que la Palomino, que es la variedad que se utiliza en el sur, no es una variedad desconocida en la Seca, para nada. Es verdad que no es tan aromática, no es tan versátil como puede ser la Verdejo, que es la que ha sido la gran triunfadora, pero bueno, no deja de ser una variedad de uva que está ahí, que está para ser utilizada. Eso es. Y la verdad que recomiendo visitar ambas bodegas, el coger ese pack de ver la bodega Secala, que es la que está en la Seca, de 1820, y luego ver la bodega nueva de Rueda. Muy, muy interesante, la verdad que merece mucho la pena. Yo la verdad es que sí guardo muy buen recuerdo y la verdad no me importaría volver a visitarla otras 5 veces más, así lo dijo. Y si quieres añadir alguna cosilla más. No, creo que lo tenemos ahí todo y que hay que acercarse a la Seca, hay que acercarse a dónde sale realmente ese vino verdejo que nos gusta
que a veces no todo es una cuestión de extensión de viñedos, sino que hay que proteger esas pequeñas bodegas que elaboran cosas diferentes, y que hoy hemos tenido una representación muy buena de esas bodegas. Entonces creo que es un broche muy chulo el poder hablar de Menade y contar con que pronto volveremos por allí, que estaría genial. Bueno, pues yo ya vamos a ir a la última de las bodegas, a un gran embajador desde mi punto de vista de la seca, de todo lo que representa el patrimonio vitivinícola, y es Javier Sanz. Y es que no se puede hablar de Javier Sanz sin recordar pues esas variedades únicas que ha ido recuperando. Es un gran vitólogo, y desde luego lo primero que hay que recordar es que tiene algunas variedades únicas. Esta es una planta que es la única planta original que existe datada o conocida, que se llama Colorado, y elabora un vino tinto único. Ahora ya se ha ido haciendo, se ha trasplantado, se ha llevado a otros viñedos por esqueje, y hay más, pero esta en concreto es una planta única. Pero es que en esas piedras, esos majuelos antiguos, pues algunas plantas tienen más de 200 años. Han visto pasar las tropas napoleónicas por ahí, y por esa, y que alguien me perdone por la expresión, esa mierda de terreno, porque es muy malo, pues para cereal, pero que para la variedad, para la uva era maravilloso. Esa piedra hizo que no fuera tan afectada por la filoxera, con lo cual se conservan estos majuelos salpicando el territorio prefiloxéricos, y pues eso con plantas de más de 150 años y algunas de 200. Y por supuesto pues lo que más le gusta a Javier, y es muy fácil encontrarle por lo que me han dicho, es en el viñedo dando un repaso a sus plantas. Yo, como pequeño aficionado a este mundillo, tengo que reconocer que es que lo entiendo. O sea, es un gustazo ver cómo evoluciona tu plantación. Y ya, bueno, pues sentándonos por ir un poco más a lo que puede ofrecer, posiblemente no esté tan actualizado mi experiencia. Yo no sé, a lo mejor lo que puedes encontrar a día de hoy, pero lo que decíamos al principio, esta es una iglesia que yo la conocí prácticamente hecha una ruina, es la Orden Tercera, hasta al lado de la iglesia principal, Santa María de la Asunción. Después de estar desacralizada, ha sido cine, ha sido discoteca, y ha estado bastante hundida. Todo el techo se perdió, y afortunadamente pues una parte de la familia de Javier Sanz pues vivía enfrente, donde tenía la antigua bodega, y dijo: este patrimonio, que es una cosa que estamos hablando tanto hoy, y es que merece la pena, no se puede perder del todo. Así que decidió comprar el edificio y rehabilitarlo. De hecho, al principio no sabía ni siquiera a qué lo iba a dedicar. O sea, estas fotografías yo las hice y todavía no estaba ni inaugurado, ni sabían muy bien lo que iban a hacer. Luego han hecho conciertos, espectáculos y demás, y yo creo que es un sitio que merece la pena conocer y disfrutar, porque bueno, es un trabajo de conservación muy bueno y muy interesante, y creo que está dentro de la ruta de no turismo que puedes realizar con Javier Sanz. Otro sitio que tiene muy interesante es la casa familiar, que de nuevo vemos una casa solariega con su patio, y desde mi punto de vista a día de hoy es más un museo del vino, sin ser un museo del vino, donde se almacenan los antiguos aperos bien conservados, no están ahí todo tirado, y en un entorno maravilloso. Ahora Javier Sanz pues tiene una bodega nueva, pero que está en la carretera, pues está fuera del casco urbano, pero merece la pena porque la ha hecho con muchísimo gusto, le ha dado un revestimiento externo muy atractivo, que es lo que imagino que es a día de hoy lo que se está visitando. Y yo la vi en construcción, por eso no voy a poner aquí una foto, y hace mucho que no paso para actualizar, para verlo como ha terminado, como lo ha dejado, pero yo creo que merece la pena verlo, como tú puedes hacer una bodega nueva y la puedes hacer sin gusto o la puedes hacer con gusto. Y al final, quieras que no, pues te puedes sugestionar, pues es posible, pero siempre cuando ves algo bonito,
como que te dan ganas de saber más. Y como os digo, dentro esta casa pues conserva un antiguo lagar de producción. Aquí tenemos la viga con su romana, que es original, y es una auténtica gozada darte un paseo por aquí y por supuesto terminar con su gama de vinos. Estas son las etiquetas viejas. Yo la que tengo, por ejemplo, es la moderna, de un verdejo sobre Elías, que es un verdejo que después de la fermentación se le deja un poquito más de tiempo macerando con sus lías finas, que le va a dar una untuosidad, que le va a dar una expresividad, le va a dar mayor sabor. Y a mí es que cualquier blanco sobre Elías a mí me enamora. Los primeros vinos que aquí podéis ver en la fotografía, la gente del podcast no puede verlo evidentemente, pues son vinos que están bajo la etiqueta de la denominación de origen. Son, por desgracia para él y por fortuna para nosotros como consumidores, son vinos bastante económicos para una calidad dentro de, son vinos de rotación, son unos vinos muy buenos, pero luego tienen la colección Capricho, la colección V, que tienes el Malcorta, tienes el V Colorado, el V de invierno, y eso, son vinazos. El dulce de invierno también es un vino también en los mejores de la DEO. No, están fuera de DEO. Están fuera de DEO. Está fuera de DEO, pues entonces, ¿qué te voy a contar? Pero es que es un vino único. Yo creo que casi a nivel de Castilla y León no pruebas un vino dulce igual. Bueno, a lo mejor en la Arlanza te puedes ir esta bodega de Torquemada, pero es otro diferente, no hacen lo mismo, es otro vino dulce por un vino de hielo, mientras que esto no deja de ser un vino en el que vas a simplemente oxidarlos, desecarlo, vas a desecar la uva para que concentre. Son procesos similares pero distintos, al final te van a dar luego sabores diferentes. La única pega que yo le veo, que no se elabora más que cantidades muy pequeñas porque la disponibilidad es muy pequeña. Yo creo que cualquiera de los vinos que hemos estado sacando hoy es que son auténticas joyas embotelladas. O sea, y os digo, no sé qué tal se ve, este vino, nada porque no estoy compartiendo. Este vino de Javier Sanz es auténtica maravilla. No es la etiqueta que personalmente más me guste, pero como a mí me gusta lo que está dentro, yo creo que este es un vino que te puede acompañar a cualquier cosa. Seguro que Cristina nos puede recomendar algún restaurante que no es el fuerte de la Seca, donde espero que se puedan tomar vinos de la Seca. ¿Estás en silencio? ¿Estás con mute, Cristina? Ahí estoy, perdonadme. Sí. En cualquier establecimiento, ¿no?, de restauración de la Seca, bien sea bar, cafetería, restaurante, incluso tapería, por supuesto que te puedes tomar un vino de la Seca. Además tienen su pequeño rincón del vino para que también la gente pueda comprar, ¿vale?, esas referencias. Y para tomar ya pues un almuerzo, una cena especial o algún tipo de asado, incluso, pues tenemos el Mesón de Toño en la propia Plaza España, Mesón Castellano, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la tapería La Fragua, dirección Valladolid, pues para una comida pues mucho más de tapeo, más ligera, pero por supuesto en ambos casos no falta el vino verdejo. Vale, y si yo te pregunto, ¿cuál es el plato gastronómico de la Seca? Que digas, bueno, es que si tienes que venir a la Seca y tienes que probar esto. Bueno, realmente un asado sería estupendo. O sea, al final estamos en Castilla y León, estamos en tierra pucelana, vallisoletana, y un asado es estupendo. No hay un plato típico de la Seca en sí. Teníamos nuestras tradicionales zapatillas, el dulce de la zapatilla, ¿vale? Un tipo portillano, muy finito, muy riquísimo, la zapatilla, pero ya como la zapatilla de Valladolid. Es como sí, muy fino, muy finito, pero bueno, ya la panadería se jubiló. Al final hay que vivir también con esta realidad, que los establecimientos y sobre todo, bueno, pues aquellos que tengan que ver con una artesanía pura y dura, pues no tienen relevo generacional. Que además hay que decir que sí que estamos viviendo el relevo generacional en el sector de la viticultura y la enología, ¿de acuerdo? Estaba el caso que comentaba antes Patricia de Beatriz, con el barco del Corneta. Tenemos el caso de Javier Sanz, ya con la quinta generación, con su hija Leticia al mando. El caso que habéis mencionado de Isaac Cantalapiedra, ¿no?,
perfiles jóvenes, muy Y además formados. muchas mujeres. Y muchas Eso, mujeres. sí. Y además aportando, ¿no? Por ese mimo al cultivo y esa escucha activa en la elaboración del vino desde la seca, que como mencionabais es muy, muy importante y en la seca se hace, y por lo que os escucho, muy bien. Sí, además me acordaba el dato ese de que la seca era el pueblo que tenía más bodegas por habitante. Claro, evidentemente siendo un pueblo tan pequeñito y con tantas bodegas, además alguna realmente gigantesca, es un dato que siempre hay que tener en cuenta. Al fin y al cabo la gente de allí tiene una posibilidad de encontrar un futuro dentro del mundo del vino y eso hay que seguir empujándolo también. Como consumidor, pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de coger un vino. Claro, La claro. La gran ventaja que tiene la seca es que al haber descubierto esa bodega histórica tradicional, puede hacer una visita desde el propio ayuntamiento sin contar, sin necesidad de meterse en casa de nadie y poder enseñar esa tradición histórica, ¿no? Que es un patrimonio, o sea, material, porque está la propia bodega, pero inmaterial, que es toda la construcción. Eso es, tenemos la excusa perfecta a través de esta visita guía, de este recurso que además es reciente, lo recuperamos, se descubrió en 2019 a través de las obras de remodelación de la pista, de una plaza pública que hay en el municipio, en las inmediaciones de las iglesias, como hemos visto, y que se ha abierto en verano de 2022. O sea, llevamos poquito, ¿no?, con esas visitas, pero que nos sirven muy bien para, bueno, pues compartir ese desarrollo histórico, ese motor económico histórico actual del cultivo de la vid y de la elaboración del vino, que como decías, bueno, pues contabilizar que en un pueblo pues del sur de la provincia de Valladolid de 1.050 habitantes tenga 25 industrias, vamos a decir, no productoras, algunas asentadas en su casa solariega con la bodega subterránea, otras en planta de carácter más innovador, no, con esa convivencia, con esa sinergia, el pueblo completamente horadado de bodegas subterráneas y con la mayor extensión de viñedo de toda la región, pues vaya, ¿no? Vida a ver la isla, como se diría en Galicia. Pues así que ya, para no alargarnos más, poner los dientes largos a la gente, invitar a viajar, a conocer pueblos pequeños, pero con gran patrimonio no tan conocido, pero no por ello menos espectacular, como puede ser La Seca, pero además La Seca que la puedes combinar con pueblos del entorno, Medina del Campo, Serrada, Pozaldez, Araejos, Nava del Rey, que también tiene otra bodega subterránea histórica, que hacéis una, que la tengo que conocer, o sea, búscame un hueco que la vamos a conocer. Y sin más, pues invitar a la gente que tiene que conocer, que tiene que salir, y además, sobre todo la gente de Valladolid, que no hace falta irse muy lejos, que está muy bien irse muy lejos, pero que muy cerca tiene un montón de cosas para visitar. Así que, pues muchísimas gracias, Cristina, por contar contigo. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, de verdad. Y no te dejo el guante ahí. Nos vemos después de... Nos veremos antes, pero para grabar... Incluso antes, iba a decir, incluso antes. Bueno, además me cabe destacar y lanzo la invitación ya no a todos los que estamos aquí en el podcast, sino a todos los que nos escuchen próximamente, 20 y 21 de abril, 15ª fiesta del Verdejo de la Seca. O sea, somos un pueblo vivo de costumbres y festividades en torno a nuestra cultura del vino. Así que rendimos homenaje a los primeros verdejos del año. Está ya más que merecido ese homenaje, el descorchar los verdejos de la Seca, y un montón de actividades musicales, cazas, concurso de pintura. Y haciendo noche se puede ir a una Villalar, así que bien. Eso es, cercano a la festividad de Villalar. El 23 de abril es que siempre estamos con las fiestas a veces de otros sitios que nos parecen que son súper curiosos, pero que la nuestra no creo que mucho caso. Efectivamente, estamos ahí muy cerquita en el calendario y bueno, que estamos a 1 hora y poquito también de Madrid, o sea que somos destino más que accesible para todos los públicos. Bueno, pues ya, sin más, que muchísimas gracias, salud, muchísimas gracias, Cristina, salud. Te voy despidiendo, muchísimas gracias, José, cuento contigo para más, y muchísimas gracias, Rafa, cuento contigo para muchas más, y a la gente que nos está escuchando, salud. Saludos, hasta pronto. Chin, chin. Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.